¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre, incluso cuando la vida ya ha quedado atrás? El pasado regresa para poner todo en su lugar. Esta historia oscura, pero conmovedora, nos habla de cómo el rencor, los secretos y el amor pueden entrelazarse de la manera más inesperada. Una niña pequeña, una abuela estricta y un gatito que resulta ser más importante de lo que parece. ¿Están listos para sumergirse en una atmósfera de misterio, dramas familiares y decisiones sorprendentes? Entonces, presten mucha atención. Comenzamos. Abuela y Marita. La vieja Dolores se levantó y, con dificultad, se sentó. Todo parecía extraño. El mundo a su alrededor ya no era el mismo que ella recordaba. Claro, era de noche, y en otros tiempos ella dormía por las noches, no vagaba por cementerios. Y ni siquiera estoy vagando, quiso murmurar, pero solo logró un siseo y un burbujeo incomprensible. La vieja Dolores levantó la mano derecha, tocó su rostro y se dio cuenta de que la mandíbula inferior había quedado en la tumba. ¿Cómo podía permitirse ironía si la mitad de su cara se había desprendido? Bajó la mano, buscó entre la tierra y sacó la parte que le faltaba. La colocó en su lugar, abrió y cerró la boca. En su mente se alegró de no poder verse en un espejo. Es para morirse de risa. ¡Qué belleza!, murmuró la vieja Dolores, y esta vez logró emitir sonido. Era áspero, ronco, casi sobrenatural, pero al menos audible. Miró a su alrededor. No había testigos, o si los había, habían huido rápidamente mientras ella emergía de la tierra de la tumba, ajustándose la mandíbula. Sin embargo, no había gritos de terror, lo que significaba que nadie había visto nada. La vieja Dolores intentó recordar por qué había salido de su tumba. Algo importante, algo que no podía dejar pendiente. Conchita estaba parada en silencio. Su rostro mostraba descontento, pero esperaba. Una niña de unos 5 años estaba sentada directamente en el suelo, moviendo los labios en voz baja mientras miraba el retrato de la anciana en la lápida. «Marita, no te sientes en el suelo, te vas a ensuciar», dijo Conchita. Y además, se interrumpió, dejando sin decir lo que pensaba sobre lo inútil de lo que hacía la niña. Los niños a menudo hacen tonterías, y los padres no tienen más remedio que resignarse. «La abuela es buena», declaró la niña, pero se levantó del suelo y empezó a sacudir sus medias. «Buena, buena», respondió la madre con un tono que sonaba más a «vieja bruja». «La abuela no te habría echado», exclamó la niña. «Claro que no, tesoro», respondió la madre. «Vamos rápido, o perderemos el autobús». «Adiós, abuela», agitó la mano hacia la tumba, tomó a su madre de la mano y se fueron. Y la vieja Dolores se quedó acostada. Hasta la noche. La vieja Dolores se levantó. «Vieja, ¿eh? ¿Bruja?», gruñó con su voz ronca y sepulcral. Veremos quién es la bruja aquí». Uno de sus ojos empezó a brillar con un fuego verdoso mientras miraba hacia la lejanía. No podía ver a su nuera, ya que no era familia, no la había querido en vida y después de la muerte solo cumplía con las formalidades. Pero a Marita, a su nieta, la encontró sin esfuerzo. Curiosamente, no estaba en casa, sino en un lugar desconocido. Su madre dormía al lado en una cama plegable, pero apenas era visible desde ahí, mientras que Marita estaba cerca. La vieja Dolores se examinó, asegurándose de que ni un brazo ni una pierna se fueran a caer por el camino. «Hermosura», murmuró la vieja, sacudiendo un par de larvas de su abdomen. El vestido en el que la habían enterrado estaba podrido, dejando ver huesos y restos de carne descompuesta. La vieja Dolores se enderezó, fijó su ojo resplandeciente en la oscuridad y comenzó a caminar. Sabía exactamente a dónde ir. En el portal de un viejo edificio de 5 pisos, un gatito dormía en un rincón. Estaba cansado, hambriento y perdido. Por la tarde, casi había encontrado una dueña, una niña de unos 5 años, pero su madre la había reprendido con severidad y se la llevó. «Vamos a dormir a casa de mi amiga», le dijo, como si allí hiciera falta un gato. Y se la llevó sin hacer caso de los argumentos de la niña. El gatito las miró alejarse, maulló un poco en el vacío con la esperanza de conseguir aunque fuera un trozo de piel de salchicha, casi recibió una patada de un hombre que pasaba y se escondió. Dormir era incómodo, siempre es difícil conciliar el sueño con el estómago vacío. Pero eso lo habría notado incluso con el estómago lleno. Por senderos visibles solo para fantasmas y gatos, una vieja muerta se acercaba al edificio. Y su destino era la niña que casi se había convertido en su dueña. El gatito se levantó de un salto, arqueó la espalda y siseó. Más que aterrador, parecía patético y cómico, pero aún así la vieja se detuvo. «¿Qué haces siseando?»,
dijo ella. ¿Por qué te metes donde no te llaman? El gatito levantó una patita y mostró sus diminutas garras. Bueno, el fuego muerto en el ojo de la vieja disminuyó, dejando ver que era una cuenca vacía. Pero igual tengo que aclarar las cosas. El gatito bufó. La vieja apretó lo que quedaba de sus labios. A ti todo da igual, pero mi nieta me llamó. Tiene un problema. ¿Entiendes eso? El gatito maulló inquisitivamente. La vieja agitó la mano. Tal vez tengas razón. No debería presentarme así ante mi nieta. Pero tengo que entender qué pasa. No puedo abandonarla. El gatito maulló de nuevo, breve y en voz baja. Parecía más tranquilo, el pelo de su espalda se alisó, aunque su cola seguía erguida como una bandera de guerra. ¿Dices que están durmiendo en casa de una amiga? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la casa de mi hijo? Se extrañó la vieja. Ahora que había empezado a hablar, su voz perdió los ecos espectrales y sonaba casi normal. Aunque no se escuchaba con los oídos, sino con algo más profundo, provocando escalofríos en la piel. Pero, aparte de la vieja muerta y el gatito, no había nadie en el portal, así que no había pieles que se erizaran. El gatito se sacudió. Maulló, dio una pequeña vuelta por el portal y luego miró fijamente la pared. La vieja reflexionó y asintió. Vamos a intentarlo. Así no se entiende nada. El gatito bufó y mostró sus pequeños dientes. La vieja se echó a reír. Sí, tú vigilarás, dijo ella. Pasa, me harás trizas. El gatito maulló. La vieja se sentó directamente en el suelo y quedó inmóvil. Marita no podía dormir. El lugar era extraño, pequeño, sofocante. Sentía que su madre estaba inquieta y asustada por algo, y eso la hacía sentirse igual. Pero no sabía de qué. No entendía por qué se habían ido de casa, porque su madre temía a su padre, porque estaban durmiendo en casa de la tía Lisa. ¿Por qué? Demasiadas preguntas que se mezclaban en su cabeza como un torbellino turbio, en cuyo fondo se escondía algo profundamente oscuro. Sabía que su madre no quería llevarla al lugar donde habían enterrado a su abuela. Pero, por alguna razón, la llevó. Y aquella conversación con la abuela. Marita sentía que no había terminado. Por eso no se sorprendió cuando, en sueños, apareció en la casa de la abuela. La abuela estaba sentada en su sillón, mirando a su nieta con severidad. En su regazo descansaba un gatito, muy parecido al que Marita había visto en el portal, al que su madre solo le permitió acariciar por un momento. «Abuela», exclamó Marita. La abuela asintió. «Habla, Marita», dijo ella. «Pero no te sientes en mi regazo, que el gatito está durmiendo. No hay que molestar al gatito». Marita se quedó pensando por un momento qué podría decir, pero de pronto rompió a llorar. Había demasiadas cosas que una niña no podía entender. Su papá, su mamá, su abuela, esa tía guapa. El trabajo de su papá, los amigos de su papá, otra vez la tía guapa. La casa, el dinero, muchas palabras de adultos que, según sus padres, ella no escuchaba. Pero las había escuchado, aunque no las entendiera. Su mamá lloraba cuando pensaba que Marita no la veía, la tía Lisa apretaba los labios y murmuraba algo sobre un perro. ¿Cómo podía una niña pequeña entender todo eso? Solo le quedaba llorar. Pero la abuela, al parecer, lo entendió. La abuela entendió. En la cuenca vacía de la vieja volvió a encenderse el fuego sombrío. El gatito siseó de inmediato. «Maldito perro», dijo la vieja con sentimiento, ignorando la furia del guardián. «¿Este es mi hijo?» El gatito mostró los dientes y erizó el pelaje. La vieja siguió despotricando. Se buscó una fulana y echó a su esposa con su hija. ¿Eso es humano? El gatito, de pronto, entendió que la ira de la difunta no iba dirigida hacia la niña y se calmó un poco. «Ya veremos qué hago con él». El gatito maulló, y la vieja lo miró. «Oye, ven conmigo», le dijo. «Sé que no está bien, pero al final soy su madre. Y ha hecho semejante cosa. No puedo evitarlo, si no le doy un buen empujón materno, va a salir mal». El gatito maulló, como si preguntara algo. La vieja asintió en silencio. El gatito se levantó, dio un par de pasos, y desaparecieron juntos. Alfonso se despertó en mitad de la noche porque hacía mucho frío. Pensó que había tirado la manta mientras dormía y abrió los ojos para ver dónde estaba. Vio que alguien estaba de pie junto a la cama y se asustó. «¿Irma?», preguntó, aunque sabía que no podía ser ella. La secretaria se había ido a casa. Alfonso no quería dormir con ella todas las noches. Podría pensar que aquello iba hacia el matrimonio, pero Alfonso ya estaba harto de eso. Solo era un estorbo.
Claro que había echado a su esposa, no tenía nada que hacer ahí. Los abogados ya organizarían el divorcio más adelante. Mientras tanto, a Alfonso no le importaba dónde estuvieran Conchita y su hija. «¿Así es como eres, hijo?», se escuchó una voz, y Alfonso reconoció de inmediato quién era. Su madre daba miedo, cuencas vacías ardiendo con llamas de ira, labios medio podridos que dejaban ver dientes torcidos y ennegrecidos, ropa en harapos podridos, y a través de los agujeros se veían gusanos arrastrándose entre sus entrañas. «Ma. Alfonso sintió que el aliento se le detenía. En su pecho, en lugar del corazón, había un gran bloque de hielo. «Si no tratas a mi nieta como es debido, vendré y te llevaré conmigo», dijo la vieja, levantando una mano y apretando un puño huesudo. «Y la viuda se quedará con todo». De pronto, junto a ella apareció un pequeño gatito que siseó furiosamente. Y todo desapareció. Alfonso permaneció inmóvil unos 10 minutos, luego se levantó y encendió todas las luces de la casa. Después fue al bar, sacó una botella, se sirvió medio vaso de vodka y se lo bebió de un trago. Así se quedó hasta el amanecer, sin atreverse a apartarse de la mesa. Por la mañana, la botella estaba vacía, pero su mente seguía despejada. Entonces, con una mano temblorosa, tomó el teléfono y comenzó a llamar. Marita tuvo un sueño inquieto, pero al amanecer logró dormir profundamente y no se despertó hasta tarde. Mientras tanto, Conchita escuchaba con sorpresa la voz temblorosa de Alfonso sin saber qué decir. ¿Se había convertido en un hombre decente? No lo creía. Sin embargo, la casa seguía siendo suya, y él se mudaría a la finca. Sobre el divorcio, murmuró algo incomprensible, pero estaba claro que quería resolverlo y estaba dispuesto a preguntar su opinión, no a imponerla. Además, hablaba de manera extraña, como si estuviera muy borracho. Conchita esperó a que Marita despertara, la alimentó, agradeció a su amiga por la ayuda y se fue. ¿A casa? Tal vez. En el portal, Marita volvió a ver al gatito, y esta vez Conchita accedió a llevarlo. Por suerte. Alfonso las esperaba con una expresión severa. Conchita pensó que había recuperado el juicio y estaba a punto de echarlas de nuevo, pero entonces vio al gatito. Palideció, levantó la mano como si fuera a persignarse, pero se detuvo, avergonzado. Murmuró algo incomprensible, arrojó las llaves al suelo y saltó al coche como si temiera que lo atacaran. Conchita no sabía qué pensar, pero al menos algo en su vida empezaba a mejorar. El gatito miró al coche que se alejaba con una expresión seria, casi adulta. La abuela salió de su tumba sin avisar. Vino con intenciones de hacer todo cambiar. Echó a la esposa del hijo como un huracán. Se llevó a la nieta con un plan bajo el manto lunar. Gatito en la calle y lo tomó en sus manos con mirada dura. Camina hacia su hijo temprano. El miedo se siente en el aire como un chasquido. Ella viene a buscar lo que nunca ha sentido. Pídele perdón a la luna y al sol. La abuela exige justicia sin control. No hay excusa ni razón suficiente